Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más reunidos en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. La serie anterior llevaba por título Aliento para nueva vida. Y dicho, lo que el Señor quiere es que tengamos una nueva vida. Pero para poder entrar a caminar en el entendimiento de esa nueva vida, es necesario que comencemos a revisarnos. Vamos a comenzar hoy una nueva serie que lleva por título Puntos Ciegos. Y cuando hablamos de puntos ciegos, estamos hablando de aquellas actitudes que nosotros tenemos y que sin embargo justificamos y pasamos por alto porque simplemente pensamos que nosotros somos así y el que nos quiera exactamente como somos. Pero si Dios nos ha dado de su Espíritu, es para que nosotros podamos comprender que es necesario que nosotros podamos cambiar y ser transformados para que podamos darle valoración a lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando el Señor nos da de su Espíritu, es para que nosotros podamos comprender el valor de la vida. Tu vida tiene valía porque Dios te creó, y no solamente te creó, sino que dio la vida por ti, murió por ti, y entonces eres grandemente valioso. Y eso debemos nosotros asimilarlo en nuestra mente. Tú eres una persona valiosa. Al mismo tiempo nos dio un objetivo. El objetivo de la vida es que nosotros aprendamos a amar. Todo se resume en el amor, dijo Jesús. Toda la ley y los profetas se cumplen en el amor. Debes aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Debes aprender a amar a tu prójimo y debes aprender a amarte a ti mismo. Lo que nos conlleva a una responsabilidad de vida. Y la responsabilidad de vida consiste en que nosotros tenemos que tener un comportamiento o digamos un carácter, desarrollar un carácter para poder amar a Dios, para poder amar a las personas y para poderte amarte a ti. Lo que quiere decir es que nosotros debemos ser responsables de estas situaciones. Y responsables en el sentido que tenemos que ser aquellas personas que se pueden ocultar a sí mismas, que podamos ver las reacciones, por qué hacemos o por qué no hacemos. Porque lamentablemente el mundo está como está. Y hemos pasado por los estados de guerra y de dificultades. Y lo que estamos viviendo ahora, precisamente por algo. No hay control de nuestras emociones. Y cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, las emociones se desbordan. Las emociones comienzan a galopar salvajemente y hace que nosotros, cualquiera, tú, yo, cualquier persona, simplemente tome decisiones terribles, funestas, destructivas y nocivas. Por eso queremos mirar acerca de los puntos ciegos. Pero hay algo terrible en nosotros y es el no reconocimiento. Me recuerda de una persona que siempre iba a la iglesia y cuando predicaban un sermón, por ejemplo, sobre las personas chismosas, entonces él comenzaba a mirar y dice, hoy le cae el guante a todos los chismosos. Cuando predicaban de pronto sobre la fornicación o el adulterio, inmediatamente él decía, hoy le está cayendo el guante a esas personas. Un día llegó a la iglesia y no había nadie y el pastor comenzó a compartir, a predicar la palabra y resulta de que comenzó a predicar de una serie de pecados y entonces él miró y dijo, mira de la que se salvaron los que no vinieron. Sabes, a veces nosotros no nos vemos en el asunto. A veces nosotros miramos el defecto ajeno y lo que tenemos que hacer es mirar lo que hay en nosotros y debemos entender que somos personas imperfectas, simplemente somos personas imperfectas, que nos equivocamos y que tenemos una serie de tendencias que realmente van en contra de lo que Dios ha determinado. Cuando el Señor entregó su ley, lo que estaba diciendo no era que nosotros pudiéramos cumplir eso, porque no podemos, nuestra condición natural no puede, pero estaba allí colocando, mostrando lo que nosotros tenemos en contra de Él, lo que nosotros no podemos hacer. Estaba tipificando nuestros defectos. Si el Señor dice, por ejemplo, no matarás, ¿qué es lo que está diciendo? Que lamentablemente nosotros podemos caer fácilmente en el homicidio. Y Dios quiere que entendamos. Él quiere que nosotros hemos sido creados de esta manera para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que Él comience a colocar todas aquellas partes que hacen falta en nosotros, para que podamos ser las personas que Él
ha diseñado que nosotros seamos. Por eso una vez te dije que nosotros somos una especie de obra inconclusa. Algo así como una obra, ¿qué te digo? Que no ha sido terminada. Nos hacen falta las terminaciones. Y Él desea que tú entiendas, que entre en tu cabeza, que por más inteligencia, que por más sabiduría, que por más cosas que tengas, eres una persona imperfecta. Y lo que quiere decir es que tú necesitas ponerte en la mano de tu autor para que Él comience a colocar aquellas cosas que no están en ti todavía, que no se han podido desarrollar, y por esa razón nos ha dado de su espíritu para que podamos superar todas esas series de situaciones que hacen que nosotros no nos llevemos bien unos con otros. Este es el asunto. El asunto no se trata de, ¿qué te digo? De ripostar como las personas de pronto por lo que han hecho yo tengo que ripostar. Se trata de que yo pueda controlar la manera como yo debo responder ante las circunstancias que me están enfrentando. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Dicho de otra manera, realmente esta serie lo que busca es que tú entiendas que Dios quiere que tú tengas control emocional en tu vida. Y vamos a comenzar a mirar alguna serie de personajes dentro de la Biblia, porque estas personas dentro de la Biblia son protagonistas, están allí porque nos quieren enseñar cosas a nosotros y nos quieren enseñar cosas o bien negativas para no hacerlas o bien positivas para que nosotros los imitemos. Yo te invito para que podamos estar en contacto todos estos tiempos, estas semanas, para que nos demos cuenta y podamos revisarnos y ser honestos y decir, tal vez de pronto yo estoy cayendo en este error, y podamos pedirle al Señor que nos ayude a poder superar aquello, porque eso es lo que Él está esperando. Te invito para que miremos la Biblia en Primera de Samuel y el capítulo 20. Vamos a leer del versículo 25 al 34. Primera de Samuel, capítulo 20, del versículo 25 al 34. Hoy vamos a estar predicando un tema que lleva por título la ira. Dice la palabra del Señor: y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mi hermano, y por esto no ha venido él a su mesa, rey. Entonces se encendió la ira de Saúl. Escucha bien lo que estoy diciendo. Dice que entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva. Amados, esta es la palabra de Dios. Aquí nos encontramos con un episodio en el cual se presenta el personaje de estudio de este día, que es el primer rey que tuvo Israel, Saúl. Resulta de que Saúl tenía ciertas cosas en su entendimiento
tenía ciertas cosas dentro de su corazón contra David. Y de hecho, se había comenzado, digamos, a sentir ofendido contra David, porque cuando en aquel momento, cuando entraron nuevamente a la ciudad, que David había vencido a el gigante Goliat, siempre que venían de campaña y entraban, había un cántico popular. Y el cántico popular decía más o menos de que Saúl había matado miles, pero David había matado a 10.000. Y simplemente el rey se sentía molesto porque él sentía que era la primera autoridad. Él sentía que era el rey. Él sentía que él tenía mucho más valor que el encrenque de David. ¿Qué le pasaba? Porque la gente estaba vitoreando más a esta persona que a él. Y todo esto comenzó a generar una serie de sentimientos encontrados, una serie de sentimientos negativos en contra de David. Y todo esto fue creciendo al punto de que este hombre Saúl dedicó su vida a perseguir a David porque quería matarlo. Y fíjate en esta situación, no solamente Saúl se llena de ira, también su hijo se llena de ira, y no solamente la ira en él decir palabras, sino que tomó una lanza y se la arrojó para matar a su propio hijo. Lo que estamos viendo es que las decisiones o digamos las emociones que son descontroladas nos llevan a tomar decisiones terribles, decisiones funestas. La historia de la vida del hombre está llena de esas decisiones. Está llena de tomar medidas, un grupo de ancianos para mandar a matar a los jóvenes contra otros jóvenes porque no han sabido resolver un problema entre ellos. Y no importa el arma que usemos, bien pueden ser palos, o bien pueden ser espadas, o bien pueden ser bombas o misiles o cualquier cosa. El problema está en que no hemos aprendido nosotros a controlar la ira. Y cuando somos controlados por la ira hace que nosotros tomemos decisiones que nos van a apartar unos de otros. Vamos a tomar decisiones que no vamos a medir las consecuencias de esos actos. Porque cuando nosotros somos embargados de la ira en nuestra mente, nuestro corazón está completamente cerrado a las cosas de Dios. Y creo que esto es un ejemplo en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hay personas que pueden decir que están amando a Dios. Pero cuando tú estás lleno de la ira, tu corazón se cierra y simplemente ejecutas lo que tú sientes en tu mente. Y lo que nosotros sentimos en la mente es convertirnos en homicidas. Queremos hacer daño, queremos destruir, porque justamente la ira lo que hace es destruir. No solamente destruyes tal vez una vida porque la cortas, destruye tu familia, destruye tu hogar, destruye amistades, destruye todo aquello que es apreciado para nosotros y que verdaderamente debería ser apreciado. El asunto es que tal vez no hemos entendido que necesitamos tomar ese control, que necesitamos controlar nuestras emociones. ¿Sabes? A veces nosotros podemos ir a la iglesia. Es más, puedes leer la palabra de Dios todos los días, pero allí está dentro de ti esa reacción y en algún momento te puede superar. En algún momento puede hacer que tú seas esa persona desconocida incluso para ti misma, que te lleva a tomar decisiones que tú no quieres tomar. En esta predicación de los puntos ciegos, vamos a tocar emociones que pasan de la ira al orgullo, al desaliento, por el miedo, la frustración, la amargura y la desesperación, porque son emociones que van a tener siempre un saldo, van a tener un saldo negativo a nuestra vida. El Señor quiere que tú entiendas
que tú aquí en esta tierra estás construyendo un carácter junto con Él. A nosotros nos gustaría que cuando recibimos a Cristo llegamos a un lugar como una especie de varita mágica, somos completamente transformados. Esto no opera así. 30 años tal vez de vida, 40, 50, la edad que tú tengas, no se va a cambiar en un día, ni en 2, ni en un mes. Este es un proceso que te va a durar toda la vida. Y en ese proceso, el Señor coloca de su espíritu en nosotros, pero necesita que nosotros deseemos cambiar. El deseo siempre está presente en nosotros. Libre albedrío. Yo debo decidir. Si yo tengo el deseo de transformación, entonces voy a escuchar la palabra de Dios. Entonces por fe voy a asimilar y voy a ejecutar aquello que el Señor me está direccionando. Porque entiendo ahora que en este lugar yo estoy preparando un carácter. Un carácter que me voy a llevar a la eternidad. No me voy a llevar más nada. Todo lo que tienes aquí se queda. Todo. Absolutamente todo, incluyendo a las personas, tus propiedades, todo. Lo único que te llevas es tu carácter. Tal vez lo que tenemos que preguntar es qué clase de carácter debemos nosotros tener o qué clase de carácter anhelaríamos nosotros tener. Y esa es la puesta. La puesta en escena delante de nosotros en el día de hoy. Y tenemos que reconocer que tenemos puntos ciegos. Reconocer que hay cosas que a nosotros no nos agradan. Que a veces puedes incluso recordar, hemos perdido amistades porque simplemente han habido desacuerdos que no hemos sabido simplemente superar. Y como no los hemos superado, se han perdido esas amistades. Aún yo estoy seguro que muchas personas que van a escuchar este mensaje tienen enemistades con su familia y todavía es la hora que no han podido superarlas y simplemente porque no han tomado la decisión. ¿Tú recuerdas aquel evento en que el Señor habló con Caín cuando Caín se sentía tan furioso, tan molesto en contra de su hermano porque simplemente había recibido los honores y los elogios él y para él no había habido absolutamente nada? El Señor le dijo, mira, el pecado está a la puerta. Ahí está. Cualquier decisión que tú quieras tomar en ese sentido, ahí está. Pero lo que debes tener en cuenta es que en ti está el deseo. Tú decides qué quieres hacer. Tú decides cómo debe ser tu respuesta. Y esto no se está hablando de que todas estas situaciones emocionales pueden ser superadas y que nosotros somos agentes importantes en la superación de esas circunstancias. El Espíritu de Dios está en nosotros, pero Él necesita que nosotros podamos tomar la decisión, que nosotros podamos decir verdaderamente, yo necesito un cambio y voy a procurar cambiar. Y comienzas a poner lo tuyo. Y entonces el Espíritu de Dios, al ver tu resolución, al ver la decisión que has tomado, comienza a ayudarte y comienza a darte las fuerzas y comienza a darte las armas para que puedas tú tener el control de nuestras emociones. Te lo voy a decir de esta manera. Todo lo que pasa en tu vida y en mi vida es planeado. Esto no coge al Señor de sorpresa, por eso Él tiene con nosotros misericordia. Pero Él lo que desea es que tú puedas aplicar tu inteligencia, que entiendas que de verdad tú necesitas un cambio y que ese cambio tienes que buscarlo en la presencia de Jesucristo. Él es el príncipe de nuestra paz y Él es el que está esperando que nosotros tomemos esa directriz. Pero a veces nosotros estamos ubicados en otras cosas. Queremos que se resuelvan otros problemas y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros. Así que la pregunta que salta en esta mañana, en este día, es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imagínate, Saúl fue tan desproporcionado que no solamente intentó agredir a su hijo, sino que llegó a una ciudad llamada Nob, la ciudad de Nob, N-O-B, Nob, en donde residían sacerdotes.
y eliminó a todos en ese pueblo, incluyendo los animales. Un momento de ira es como una gran enajenación en nuestra mente. Es una locura que hace que se apodera de nosotros y sabemos que son fuerzas del mal que hacen que tomemos decisiones equivocadas. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos hecho en un momento de ira? Pero la pregunta es, si nosotros queremos agradar a Dios, que debe ser nuestra intención como cristianos, ¿cómo podemos evitar que la ira se apodere de nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo debo yo racionalizar el asunto? ¿De qué forma yo puedo evitar que esa ira se apodere de mí y me lleve a tomar decisiones tan terribles como la que tomó Saúl? Lo primero que tenemos que hacer, en primer lugar, es entender que un temperamento fuera de control es peligroso. ¿Cómo evitamos entonces que la ira se apodere de nosotros si nosotros queremos agradar a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es racionalizar este asunto. Lo primero es reconocer que un temperamento fuera de control es altamente peligroso. Si nosotros estamos descontrolados, somos capaces de hacer cualquier cosa terrible. Creo que en estos días en la prensa hay cualquier cantidad de noticias que nos pueden ilustrar. Mis palabras se quedan cortas ante la situación que estamos viviendo. No se trata de ripostar, mis hermanos. Un niño le preguntó a su papá, papá, yo he escuchado que hay muchas personas en contra nuestra. Yo he escuchado que tenemos muchos enemigos y que esos enemigos quieren a nosotros dañarnos, quieren herirnos. ¿Qué pasaría, papá, si nosotros matamos a todos nuestros enemigos? ¿Quedarían solo los buenos? Y el papá le dijo, no, solamente quedarían los asesinos. ¿Sabes? Uno tiene que entender que la ira tiene un alto costo, un costo muy terrible en nuestra vida, un costo que pesa en nuestras conciencias. A veces nosotros lastimamos a la gente sin darnos cuenta, porque estamos cegando vidas, porque nuestras actitudes, nuestro comportamiento en casa hace que muchas veces perdamos nuestra familia. ¿Cuántos hombres no maltratan a sus esposas? ¿Cuántas personas, cuántas madres de pronto desesperadas maltratan a sus hijos? Y somos violentos, somos agresivos, nos dejamos llevar por la ira. No pensamos simplemente sino en resolver aquello que tengo dentro de mí. Quiero una satisfacción. Y pensamos que la única satisfacción que nosotros podemos tener como compensación a lo que estamos nosotros viviendo es poder coger y aniquilar aquello que tenemos delante nuestro. Ese es el pensamiento que tenemos de nosotros. Es peligroso porque es un pensamiento homicida. Es un pensamiento que no pensamos en un momento determinado hasta dónde podemos llegar. ¿Y sabes qué va a pasar? Simplemente perdemos nuestra reputación, simplemente somos excluidos, simplemente somos aislados, porque a la gente, lo extraño es eso, a la gente no le gusta la gente violenta. Y todos por naturaleza somos violentos. Hay una contradicción en nuestra naturaleza. Es una naturaleza que de pronto por eso mismo no hacemos todo lo posible por poder tener control de ello. Estamos tranquilos y apacibles y de repente nos irritamos. ¿Cuántas agresiones hay en la calle? De pronto los fanáticos de un determinado equipo de fútbol o de cualquier deporte salieron incómodos porque su divisa perdió el juego, perdió lo que estaban allí haciendo y salen a la calle y vandalizan y a cualquier persona que de pronto sea de la divisa contraria la agreden. ¿De dónde sale todo eso? Hay una ira incontrolada
que tenemos dentro de nosotros y todos la tenemos, hasta el más pacífico. Por eso por ahí dicen de que el valiente vive hasta que el cobarde se decide a no serlo. Todos tenemos dentro de nosotros esa condición y nosotros tenemos que entender que esa condición, lo primero que tenemos que hacer es entender que la ira es peligrosa, que no podemos deshacer lo hecho. Una vez hechas las cosas, ya no pueden dar marcha atrás. Ya las cosas hechas, las palabras dichas, las acciones que hemos llevado a cabo simplemente están allí y van a pasar a la historia. Y te van a asociar, lo más terrible es que te van a asociar con ese hecho. Mira hoy nosotros qué estamos haciendo. Estamos asociando a Saúl con lo que hizo hace tantos miles de años. El costo de la ira es grandísimo. Nos va a perseguir. Tal vez de pronto, como pasa con muchas cosas, a lo mejor tú controlas, eras así una persona irascible, controlas, pero cuando te ve la gente, se va a acordar de lo que tú eras. Ahí quedan las marcas, quedan las huellas de nuestros actos. Y todo esto es para que tú entiendas que es un sentimiento peligroso, que no podemos caer en él, que es necesario que nosotros huyamos de esa respuesta agresiva que cada uno tiene en nuestro corazón. Por eso Jesús siempre mostró una directriz completamente distinta, una directriz diferente, un comportamiento distinto, a pesar de que había muchas personas que lo agredían verbalmente, a pesar de que siempre era cuestionado. Antes cayó por amor. Antes, en lugar de responder, simplemente se apartaba, se iba a lugares. ¿Por qué se iba a lugares solos? Quería estar con el Padre, pero también quería estar alejado de aquellas personas a las cuales él de alguna manera podía despertar, que ellos despertaran su violencia. Tenemos que entender en primer lugar que la ira es peligrosa. En segundo lugar, tienes que comprender algo bien importante. La ira nosotros podemos controlarla. Nuestro temperamento podemos controlarlo. Quiero mostrarte lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 29. Proverbios, capítulo 29. En el versículo 11. Dice la palabra del Señor: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Escucha con entendimiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, no le importa, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos sabiduría de Dios, nosotros podemos controlar nuestro temperamento. Es importante que entendamos que para poder controlar algo que tengo dentro, no lo voy a hacer en el momento en que tengo el reto. Porque cuando llegas al reto, a lo mejor todavía no tienes el dominio para poder hacerlo. Es importante que yo entienda, que comprenda que dentro de mí hay un león, que dentro de mí hay algo fiero, hay algo terrible, y que yo tengo que tener allí encadenado, que yo tengo que entender que no puedo proceder de determinada manera. Yo tengo que comenzar a educarme a mí mismo, a mi mente, con la ayuda del Espíritu de Dios, y poder decirle: Señor, yo no quiero llegar a esas situaciones, a esas circunstancias. Yo no quiero llegar a una forma en que explosivamente yo reaccione y termine haciendo daño a los demás. Yo tengo que ser sensato. Yo tengo que modelar a Cristo. Yo tengo que mostrar que verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí. Y que no soy solamente yo, que no soy solamente una creencia religiosa, sino que el Eterno está en mí, que el Todopoderoso ha cambiado, ha transformado mi vida. Lo que tenemos que entender de esta situación es que nuestras decisiones nos convierten o bien en necios
o bien en sabios. Yo quiero pensar que si yo le pregunto a todos ustedes qué quieren ser, yo estoy casi que seguro que me van a decir que todos quieren ser sabios. Entonces, si queremos ser sabios, tenemos que comenzar a entender que tengo un problema con un factor que está dentro de mí que se llama la ira. Y que yo tengo que comenzar a prepararme, a controlarlo desde ahora. ¿Y cómo lo controlo? Simplemente yo entiendo que debo que cambiar mis pensamientos, la manera como yo voy a reaccionar ante otras personas porque simplemente de pronto tienen otro pensamiento. Tal vez ellos tienen una manera de pensar. Tal vez ellos tienen una manera de ver la vida, pero esa forma en que ellos la ven, yo debo respetarla. No quiere decir de que yo esté de acuerdo por la forma que ellos piensan o por la manera como ellos viven o por las decisiones que tomen. Yo simplemente respeto eso. Yo tengo mis creencias y yo clamo a Dios en vez, si esas personas están equivocadas, yo sigo clamando al Señor. Voy preparando mi mente para un entendimiento. Voy preparando mi corazón para poder tener control y dominio propio, pedirle al Señor Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, que comience a colocar en nosotros ese espíritu en nosotros, ese dominio propio en nosotros. Que no sea simplemente que nosotros hacemos como si estuviéramos en una manera automática, que no hay ningún control nuestro. Nosotros tenemos que aprender a controlar las palabras que decimos. Y para poder controlar las palabras que decimos, tenemos que controlar los pensamientos que tenemos. Y para controlar los pensamientos que tenemos que buscar de qué nos estamos alimentando nosotros nuestra mente para poder pensar de la manera en que Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces podemos controlar nosotros nuestras emociones siempre y cuando comenzamos nosotros a hacer ese trabajo. ¿Sabes? De pronto tú estás pensando en que nosotros no podemos airarnos. Bueno, hay una palabra que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26. La palabra del Señor dice de esta manera: airaos, mas no pequéis, que no se ponga el sol ante vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber algo que te puede irritar. Puede haber algo que te puede molestar. Todas las cosas que están pasando en estos momentos a mí me molestan. Ver la incredulidad de la gente a mí me molesta. Ver personas que desprecian la gracia de Dios a mí me molesta y me irrita. Pero en lugar de yo abalanzarme en contra de ellos o hablar en contra de ellos, entonces prefiero doblar mis rodillas y clamo al Señor Altísimo para que Él siga teniendo misericordia de toda la tierra. Está bien que tú te puedas enojar por algo, pero incluso el Señor te dice que no se ponga el sol a tu enojo, porque si tú sigues en lo mismo, entonces te vas a llenar de amargura, te vas a amargar, vas a provocar que tengas un comportamiento completamente hosco, hostil ante la gente. De pronto no reaccionas violentamente, pero eres una persona hostil, eres una persona poco sociable y lamentablemente hay muchas personas así y lamentablemente hay muchos creyentes así. Y Dios quiere que tú entiendas que algo te puede impactar, que hay algo que te puede afectar, que hay algo que de pronto, qué sé yo, te puede irritar. Pero entiende, tú tienes que controlarte. Y tal vez duras un tiempo con ello cavilando, tal vez una situación en tu casa. Por ejemplo, tienes una discusión en la mañana, saliste a tu trabajo, estuviste todo el tiempo, pero no puedes estar prolongando esto. Es necesario que tú pienses en los valores más importantes. Por ejemplo, independientemente de los errores, tú debes amar por encima de los errores. La ira y el amor son una elección. Y nosotros tenemos que elegir. Y tú debes elegir si eres necio o eres sabio. Si amas o simplemente dejas que la ira tome rienda suelta y terminas tú comportándote de la manera en que no deberías hacerlo. Te puedes airar, pero no permitas que llegues al extremo. Por una sencilla razón, Dios está buscando que tú tengas control de tu carácter. Por eso el Espíritu Santo habla del dominio propio. El dominio propio es aquella cualidad para que tú, óyeme bien,
puedas comportarte como un hijo de Dios y no como las circunstancias o como las personas pueden estar incidiendo para que tú te comportes. Tenemos que ver el dominio propio que tenía Jesús. En medio de todas esas personas, en medio de todos los que lo estaban insultando, lo señalaban, en medio de todos los que se mofaban, lo golpearon, lo vituperaron. Sin embargo, cayó porque no quería perder su paz. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y no se trata de que seamos estoicos. No te estoy diciendo eso. Tal vez hayan situaciones en que tú tienes que aprender a confrontar, pero para aprender a confrontar personas en ciertos temas delicados, tienes que tus palabras estar llenas del amor de Dios. Tienes que saber hablar y conducir. Oye bien, tu confrontación con una persona. Poder hablar en amor, porque siempre lo que debe salir de nosotros tiene que ser para construcción y no para destrucción. La ira destruye, el amor construye. Si nosotros sabemos controlar, si nosotros sabemos coger las cosas y llevarlas al nivel del espíritu, entonces nosotros vamos a hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. En tercer lugar, mi hermano, tenemos que aprender a rechazar la mentira de la justificación. Rechazamos la mentira de la justificación. A veces pensamos que nosotros tenemos razón para estar llenos de ira. Mira lo que pasó con Saúl. El mayor problema de Saúl, y anduvo todo ese tiempo que lo llevó, incluso su ira lo llevó a la muerte, fue precisamente porque él pensó que su ira estaba justificada. Y muchos de nosotros a veces pensamos, de pronto el hecho es terrible, pero nada puede justificar una reacción violenta, sea cual fuere la situación. Y esto es lo que tenemos que nosotros aprender a entender. Ser humanos implica el poder nosotros hacer un alto ejercicio para alcanzar nuestra humanidad. Nosotros somos seres humanos, pero todavía no nos hemos humanizado. Todavía estamos en una condición en la cual nosotros podemos crear muchas cosas, pero tenemos un problema de un atraso en el ejercicio de nuestras relaciones con los demás. Es triste, pero esa es la verdad. A veces nos justificamos. Mira todas las justificaciones que podamos tener y acumulamos odios y odios y odios, y esos odios pasan de generación en generación y dan un fruto de muerte y no resolvemos nada, pero seguimos odiándonos cada día más y más, y las otras generaciones que sigan y más y más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos tan ciegos y tan cerrados? ¿Hasta cuándo no hemos entendido que justamente el argumento del evangelio es el argumento de la paz, en que Dios quiere hacer la paz con nosotros para que podamos ser hijos de Él, para que podamos entender que hay un plan distinto y que es necesario que nosotros no nos justifiquemos en nuestra violencia? Por eso tenemos que quitar eso de la cabeza. Todavía caminamos en la ley antigua del ojo por ojo, del diente por diente. Todavía estamos pensando en la ley del desquite. Si tú me haces una, yo te hago dos, y entonces el otro hace 4, entonces yo hago 8. A ver cuál de los dos es peor. ¿Eso es lo que estamos viendo o no? Eso es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Dónde invocamos a Dios? ¿Dónde nos colocamos delante de Él? ¿Dónde le pedimos que sea Él? No lo hacemos. Nosotros queremos manejar las cosas. Por eso hemos inventado religiones. Porque queremos un Dios hecho a nuestro acomodo, a nuestra manera. No nos interesa de otra forma. Por eso tenemos que rechazar la mentira de la justificación. No hay ninguna justificación que nos permita hacer daño y dañar vidas y dañarnos a nosotros mismos. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer para vencer la ira? Lo que nosotros vemos en este hombre Saúl
es que Él accionó todas las cosas por Él mismo. Se olvidó de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en cuarto lugar? Cuando tengas ira, porque es parte de nuestras emociones, no estamos negando que no las tengamos. Estamos hablando de cómo evitar llegar al límite en ellas. Exponle tu sentir a Jesús. ¿Sabes? La palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, entre nosotros miramos, dice la palabra que el Señor envía allí sanidades. En otro pasaje dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que te está diciendo es que lo que tú sientas no lo va a ruborizar. ¿Sabes? Cuando tú sientas lo que sientes, cuando sientes aversión contra alguien, porque lo que hizo fue terrible, fue malo, y sientes dentro de ti el deseo de poder cobrar venganza, porque tienes una ira incontrolada en ti, cuéntale al Señor. Confiésale lo que tú sientes. Él te está esperando. Dile, Señor, mira, yo estoy sintiendo una ira que ocupa todo mi corazón. No puedo pensar en otra cosa distinta. Todo mi pensamiento siempre, cuando me acuesto en las noches y recuerdo todo lo que me ha pasado, entonces siento el deseo de hacer daño. Es más, la ira me lleva a pensar en situaciones terribles que le puedan pasar a esa persona. Pero yo sé, Señor, que a ti eso no te agrada. Y yo sé que esto para ti es difícil de aceptarme delante de ti. Esto delante de ti me hace inaceptable. Y yo quiero ser aceptado. Pero entiendo que esto que tengo no lo puedo soltar. ¿Por qué no me ayudas? Ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame a modularlas, a regularlas, hasta el punto en que yo pueda comprender todas las cosas. Tenlo por seguro que el Señor te va a mostrar a ti cómo vas a resolver eso. Muéstrale la razón de tu ira. Habla con Él. La palabra de Dios dice claramente que nuestra justicia no obra la justicia de Dios. Por más que tú hagas lo que hagas, lo que está pasando no obra la justicia de Dios. Son hombres sin Dios y sin ley. ¿Me entiendes? Nacionalidades. Gente que se está enfrentando unos con otros. Personas que simplemente están dando rienda suelta a lo que tienen en su corazón. Eso no tiene nada que ver que hayan niños, mujeres, adultos, ancianos, pobres, ricos, no interesa. ¿Por qué más bien no le presentamos todo esto al Señor? Y le pedimos que nos escuche. Y mostramos la justificación de nuestra ira. Yo estoy seguro que Él va a permitir que nosotros nos llenemos, ¿qué te digo?, de un convencimiento tal que puede provocar respuestas apacibles. Porque la blanda respuesta aplaca la ira. El problema está en que no tenemos control de nuestras emociones. Y mientras no haya control de nuestras emociones, ¿sabes quién es el que sale ganancioso? El enemigo. Satanás. Eres terreno expedito para él sembrar la simiente del mal. ¿Qué es lo que está pasando? Corazones llenos de ira son campos fértiles para la semilla del diablo, para que obren la voluntad del enemigo. Él simplemente ha venido a matar, ha venido a mentir, ha venido a destruir. Y estamos haciéndole el juego. ¿Qué pasa con nosotros?
¿Qué nos pasa como humanidad? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no acudimos al Señor y podemos clamar? ¿Por qué así como salimos a los desfiles en las fiestas? ¿Por qué no salimos a orar a las calles? Y le decimos que nos ayude. Porque queremos erradicar esta ira que nos está matando. Porque en lugar de convertirnos en hermanos, ahora es más fácil ser amigos, enemigos. Mira las iglesias cómo se dividen. Todos estamos implicados en esto. Para concluir, mi hermano, quiero leerte algo muy especial. Mira lo que hacía David, que era el perseguido de Saúl. Mira lo que él hacía. Y el Salmo 31. Vamos a leer del primero, del versículo 1 al 5. Salmo 31, del 1 al 5. Mira lo que dice. En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. En Él está la respuesta. Solo Jesús te puede ayudar. Si tienes problemas en tu casa de ira con hermanos, con parientes, con amigos, con el jefe, con tantas cosas, esto hay que pararlo. Nosotros tenemos que tomar el control de nuestras emociones, porque si las emociones a ti te controlan, entonces no tienes vida. Simplemente vas a reaccionar de cualquier manera. ¿Sabes? Creo que este es el momento para que podamos decir, necesitamos más del príncipe de paz. Necesitamos decirle a Jesús que por favor comience a intervenir en nuestro temperamento. Que comience a intervenir en nosotros para que podamos tener el carácter que debemos tener. Un carácter pacífico no nos convierte en unas personas tontas o idiotas. Nos convierte en hijos de Dios. En personas que piensan antes de hacer. En personas que piensan antes de decir. En personas que dependen totalmente de Él. Y Dios espera eso. Toda esta situación que tenemos, todos estos imperfectos, es para que busquemos al perfecto Dios, a nuestro Padre de las luces, el Todopoderoso que nos está esperando. Por eso no temas llegar a Él. Puede que estés llena tal vez de esa serie de situaciones en tu carácter. Hoy es el día en que tú puedes decirle, Señor, aquí estamos, porque nosotros queremos realmente ser como tú eres, pacificadores, porque queremos heredar la tierra. Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Reconocemos que estamos llenos de violencia, Señor, que a veces la sangre hierve en muchas situaciones, Señor. Y me he preguntado, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué me ocurren todas estas cosas? Y he escuchado, es para que puedas esforzarte y ser valiente venciéndote a ti mismo, para que puedas vencer las situaciones fuera de ti. He entendido, Señor, que soy responsable. He entendido, Señor, que tú estás a mi lado para ayudarme. Y que la manera en que me ayudas es a formar ese ser humano que tú quieres que yo sea a la medida de Jesús. Ayúdanos a tener la claridad y la lucidez, Señor, de Cristo. Jesús, ayúdanos. Enséñanos a ser mansos y a ser humildes de corazón. Enséñanos a ser pacificadores, ser bienaventurados, como esos pacificadores para heredar la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos hoy y danos ese dominio propio, que podamos entender que podemos controlar esas emociones, pero tenemos que hacerlo antes, día a día pidiéndote, Señor, te entrego mi carácter.
Señor, te entrego mi manera de entender, de racionalizar las cosas. Señor, te entrego mis reacciones, por favor. Guárdame. Toma control. Pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi corazón. Guarda, Señor, mis pensamientos. Que todo pensamiento te lo lleve cautivo a ti, a la obediencia tuya, Jesús. Te lo pedimos hoy, Señor. Libéranos de esta carga del odio. Libéranos de la ira, Señor, que lo que provoca es muerte, que lo que provoca es destrucción. En ti descansamos, Jesús. Gracias te doy. Unánime juntos en el nombre de Jesús, decimos amén. Amén y amén. Amado, que el Señor te bendiga grandemente. Discúlpame, no estaba tan bien con la garganta, pero es necesario que estemos aquí. Que el Señor te continúe bendiciendo. Por favor, reproduce este mensaje. Es importante que escuchemos lo que Dios quiere y no que hagamos lo que nosotros pensamos debemos hacer. Que el Señor te continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta siempre. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde.